En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Seis en punto de la mañana, buenos días. Estamos en la antesala del fin de semana. Culminamos una semana informativa más en la primera emisión del Noticiero de Televen. Bienvenidas, bienvenidos, gracias por la audiencia importante. Se refleja clara y en forma definida, ¿no? Las investigaciones de opinión pública, la sintonía de la primera emisión del Noticiero de Televen y del resto de las emisiones del noticiero. Eso es muy importante, eso nos da aliento, fuerza y entusiasmo y por supuesto mayor compromiso con todos ustedes que nos ven más, desde luego que sí. Así que muy amables por estar allí, saludarles a los que nos ven acá en Venezuela y los que nos ven en otras partes del mundo. Y recordarles que tienen abierto pues el punto de contacto. La red social Instagram, _noticiero Televen. Así que bueno, ese es el vehículo a través del cual las puertas que se abren para que ustedes envíen sus mensajes, sus comentarios, sus inquietudes y hagan esas denuncias tan importantes de servicios públicos. Así que bueno, dicho esto, en la introducción nos adentramos en lo que es el universo informativo nacional e internacional y por supuesto comenzamos la descripción y los relatos más importantes en este día viernes 5 de junio. Bueno, vamos a comenzar con la visita del encargado de la Presidencia de la República a la India, ¿no? Delcy Rodríguez. Se reunió ayer con el primer ministro, se reunió con el canciller. No hay firma de acuerdos, ¿no? Se avanzó, eso sí, de acuerdo a la información que trasciende, en un buen camino para lograr esos acuerdos para venta de petróleo que no se definen aún, hay que establecer condiciones, eso no es tampoco tan sencillo con una visita que si bien es institucional y apreciable, pues no define bien las cosas, aún, pero el camino estaba claro porque en las declaraciones de voceros del gobierno de la India y también de voceros del gobierno venezolano, eso se perfila, como también, y esto es muy importante, la alternativa y posibilidad, se abrieron allí también las alternativas de inversión hindú en la estructura petrolera venezolana, en el negocio petrolero venezolano para definirlo mejor. Eso sí lo dijo de manera mucho más precisa el canciller hindú luego de la reunión y también, bueno, algunos voceros del entorno del gobierno hindú y del gobierno venezolano abren ese espacio y eso es bien importante porque Venezuela ha sido un vendedor frecuente, claro, en nuevas condiciones ahora, que eso también es muy importante, sin los grandes descuentos de antes, ahora con algunos descuentos por la lejanía de llevar los tanqueros hacia allá o los que vengan a buscar petróleo aquí. Y de todas formas, esto se desenvuelve dentro de lo que son los parámetros del mercado internacional de los hidrocarburos. Así que bueno, seguramente en el día de hoy recibiremos mayor información sobre esto, mayores detalles y bueno, en las emisiones del Noticiero de Televen ofreceremos las precisiones del caso. Bueno, vamos con otros temas. Uno que es álgido, genera controversia, genera amargura, sobre todo cuando se trata de familiares de detenidos por razones políticas. Bueno, ¿qué ocurrió ayer? Bueno, por lo menos se conoció que el grueso de la decena, se ha dicho así, no hay precisión, no hay número definido, de detenidos que fueron trasladados desde la cárcel del Helicoide a otras prisiones del país, ya más o menos tienen ubicación. De acuerdo a las informaciones de la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano, pues fueron distribuidos en El Rodeo, en Yare y en Tocuyito, y en algún caso también en esta prisión de La Planta, que queda en la urbanización El Paraíso, en el municipio Libertador de la capital de la República. En esos 4 ser, de acuerdo a la información que maneja, repito, Foro Penal, los que fueron trasladados, de esto informamos ayer, porque antier se generó una situación incómoda, incluso con advertencias y amenazas a los familiares que hacían vigilia, también hubo retención de representantes de los medios de comunicación social. Pero lo cierto es que ahora esto es lo que se tiene entendido, o lo que ha informado, diría mucho mejor,
esta organización no gubernamental. Sobre el caso de 35 mujeres, al parecer, fueron distribuidas en el INOF, en Los Teques, y también en una prisión llamada Las Crisálidas. Así que, bueno, es la información que se tiene hasta ahora. Advertía también la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones que esos centros penitenciarios hacia donde trasladaron a los detenidos antes en el helicoide, ahora allí, no son de garantías, no son de seguridad. Se violan, decía la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, se violan los derechos humanos. A su vez, hubo declaraciones controversiales, pero más en el terreno político, porque hacía algunas observaciones, o el que fue y ha sido aún responsable de todo el proceso de esta comisión que trabajó para organizar a las personas y listas que se verían favorecidas con los beneficios de la ley de amnistía, el diputado Jorge Arriaza. Él dijo que se desató una campaña internacional contra el helicoide. Inmediatamente frente a esto, sectores políticos de la oposición reaccionaron e indicaron que el helicoide se había convertido también en un centro de violación de los derechos humanos y un centro de la tortura. Es decir, un debate abierto que se viene generando no de ahora, sino desde hace ya bastante tiempo. Eso más o menos es el perfil, en resumen, digo, de lo que es la situación que surge después del traslado de decenas de detenidos del helicoide a otras cárceles venezolanas. Bueno, vamos a hablar de economía. Hay buenas noticias. El Fondo Monetario Internacional ha nombrado a un nuevo jefe, retorna el Fondo Monetario Internacional a Venezuela, un jefe de la misión con representación en nuestro país, para iniciar este proceso de ir ordenando las cosas. Entre ello está la reestructuración de la deuda externa, que no se va a discutir con el Fondo Monetario Internacional, evidentemente, sino con los acreedores, pero el fondo puede ayudar en este sentido. Y también, bueno, la recuperación de dinero que tiene Venezuela allí congelado en derechos especiales de giro en el Fondo Monetario Internacional. Ya la semana pasada, de esto habíamos dado algunas informaciones, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional y pues la delegación hacia América Latina se había reunido con el vicepresidente sectorial de Economía del gobierno venezolano, Calixto Ortega. Y además, que no es Calixto Ortega aquel que es magistrado o ha sido magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, y también con el presidente del Banco Central de Venezuela, Luis Pérez. Se habló de la recuperación económica de Venezuela, es lo que ha trascendido, también desde luego el tema de la deuda externa, que es muy apreciable y es muy significativa, bueno, para poder entrar en un proceso de renegociación también en apoyo al gobierno venezolano, porque esa deuda tiene que cancelarse o tiene que renegociarse para que se pague pues se pague la amortización de capitales, por supuesto también la amortización de los intereses. También se conoció en el área económica que empresas internacionales importantes del mundo de la inversión como JP Morgan Chase y también Jefferies Financial Global tienen el propósito de venir a Venezuela. Ya algunos pues se han acercado y han tenido los primeros contactos con el propósito de evaluar la posibilidad de entrar en negociaciones, ver la potencialidad de inversiones en el país y también, bueno, desde luego, actuar en la intermediación para el pago de la deuda externa venezolana, este proceso que tiene que comenzar porque es un fardo muy pesado que tiene la República y que tiene que cumplir con esos compromisos internacionales para que no se repitan historias de aislamiento y tampoco, bueno, de sanciones, ¿no?, en este caso. Así que, bueno, es otra importante noticia en el mundo de los negocios. Por otra parte, vamos a otros temas que destacan y queremos jerarquizar en esta agenda. Se anuncia ya formalmente que la línea aérea bandera del Estado venezolano Conviasa comienza a aceptar lo que llaman el documento electrónico para aquellos venezolanos que desean regresar a su país y que tienen el pasaporte vencido. Ahora bien, eso tendrá que extenderse y tendrá que negociarse para que otras líneas aéreas también lo acepten y los venezolanos que están en el exterior, que quieran venir a Venezuela, pues utilicen este documento, ¿no? Eso sí, no pueden salir si no vuelven a sacar su pasaporte, eso es lo importante. Ya pueden venir, pero tienen que entrar entonces en el proceso de la página del SAIME, hacer la solicitud de la cita y luego cumplir, es decir, que llegan, pero hasta que no tengan el pasaporte nuevo no pueden salir de Venezuela. Bueno, atención con esto, hablando de un poco de la gente que viaja, ¿no?
Se conoció que una delegación de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, FAA, pues va a venir sin fecha definida a Venezuela para seguir con la evaluación, el examen y, bueno, la inspección de los aeropuertos nacionales. Esto con el propósito de extender y de hacer mayor la conexión aérea comercial entre Estados Unidos y Venezuela, esa conexión directa. Ya se hicieron las revisiones, bueno, es lógico, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía tiene las condiciones. Se hizo la revisión del estado Zulia, al parecer se aprobó, el aeropuerto de La Chinita también, que es un gran aeropuerto nacional. Se hace la inspección de Barcelona, hay que corregir algunas cosas y probablemente otros aeropuertos sean visitados a ver si también surge esa conexión internacional directa entre Estados Unidos y Venezuela o entre ciudades diversas de Venezuela y que no sea nada más Maiquetía el punto de concentración o Maracaibo o tal vez Barcelona. Así que bueno, es una noticia importante. En el mundo de la educación ha surgido pues una noticia que despierta el interés y ha provocado pues diversos comentarios, aún sin definición, porque se trata de una denuncia, de una solicitud de investigación que hace el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela para que se investigue el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Profesores. En época en que estuvo allí frente a la rectoría de la UCB, la doctora Cecilia García Arocha. Entonces, bueno, hay un debate allí, esto viene rodando hace tiempo, el manejo del dinero del Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los profesores del UCB, pero ahora está tomando otro cariz y cuando llega la instancia de la Fiscalía General de la República, del Ministerio Público, la situación se hace como que más delicada. Seguimos. Comenzaron los contactos, conoció ayer, de la Comisión Presidencial de Reestructuración y Reingeniería del Estado venezolano, presidida por Héctor Rodríguez, quien es el ministro de Educación. Estos contactos van a permitir crearse pues una idea de dónde se debe incidir, dónde se debe atacar y qué es lo que debe al final de cuentas regirse para desmontar el enorme y pesado aparato burocrático estatal. Se supone que el informe de esta Comisión Presidencial debe entregarse dentro de 90 días. Y ayer otro tema importante es que hubo un acto oficial, por cierto, donde estuvo el ministro de Educación Héctor Rodríguez, donde el coordinador residente de la Organización de Naciones Unidas habló de la situación de Venezuela, se refirió al tema de los derechos humanos y dijo que sería muy favorable y significativo y que sin duda alguna la recuperación de Venezuela será apreciable en la medida que se respeten los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos sociales y los derechos políticos. Vamos a la carpeta internacional. Bueno, allí hay varias informaciones importantes. Lo del Líbano hay que ponderarlo porque ayer este grupo fundamentalista Hezbollah no acepta el alto al fuego que han coordinado el Estado de Israel y el Estado del Líbano. Este grupo fundamentalista, si bien hace vida política y militar dentro del Líbano, pues dice que fue un acuerdo humillante y que no tienen por qué asumirlo como tal. Esto, evidentemente, que pone en situación embarazosa y, de hecho, los bombardeos y los ataques militares de Israel en respuesta a los ataques militares de Hezbollah, pues se siguen desarrollando. Es decir, esta guerra allí en el Líbano, y ya no solo en el sur, sino en el resto del Líbano, pues parece que va a continuar. Sobre Ucrania, atención con esto. Bueno, ojo, la expectativa de qué pueda pasar este fin de semana, como dijo Trump, me voy al caso de Irán, a ver si es de verdad, o a ver si es verdad que se logró un acuerdo de paz con Irán, que es paralelamente al hecho al episodio del Líbano que citaba. Bueno, voy con Rusia, ¿no? Zelensky le planteó en una carta abierta dirigida a Vladimir Putin entrar en un proceso de negociaciones, eso sí, con un alto al fuego, liberación de detenidos políticos, liberación de niños también que están en manos, al parecer, del gobierno de Rusia, ¿no? Sin embargo, la respuesta de Putin fue muy sencilla. La guerra puede continuar al margen de que se estén desarrollando conversaciones, negociaciones incluso, es decir, que Putin dice que no va a parar su ofensiva militar a pesar de que puedan reanudarse las conversaciones. Esto, de alguna manera, le coloca un tapón a la posibilidad de que se abra el espacio para lograr una negociación a esta terrible guerra, que es tan terrible como todas las guerras en el mundo. Cuba, bueno, ¿qué ha ocurrido? Nuevas sanciones del gobierno de los Estados Unidos hacia la cúpula del poder del régimen comunista cubano. En este caso, sanciones financieras para el presidente Miguel Díaz-Canel, su entorno familiar y también para el entorno familiar del
expresidente Raúl Castro, sanciones financieras para un hijo y también para un nieto y otras personas. Esto es un elemento para ejercer mayor presión. El gobierno cubano, incluyendo en su declaración al presidente Díaz-Canel y al canciller Bruno Rodríguez, rechazaron esto y dijeron que se está preparando el terreno, que es un paso más para lo que ellos creen que va a ser una agresión militar de los Estados Unidos. Trump ha dicho que va a salir de Irán, pero que sin duda luego se va a ocupar de Cuba. Y también pues hay otras informaciones que van destacando, ¿no?, dentro de lo que será o dentro de lo que es la agenda internacional, bueno, que estaremos presentándola a todos ustedes. Una de ellas, que no la quiero dejar pasar, viene de Colombia, ¿no? Un juez del vecino país ordenó al todavía, bueno, es candidato sin duda alguna, y además de todo ello, pues es aspirante al balotaje y además fue el ganador de la primera vuelta. Ordenó a Abelardo del Espriella y también a su partido Defensores de la Patria que no use la camiseta del equipo de fútbol de Colombia. Es decir, en ciernes está el Mundial que comienza el jueves de la semana que viene. Pero entonces ordenó que en sus mítines y en su campaña no esté utilizando la camiseta de la selección colombiana. Bueno, eso ha traído debate porque del Espriella se ha presentado pues en varios mítines con la franela. Bueno, esto forma parte un poco también de ponerle más ají picante a lo que es la campaña electoral. Bueno, sobre los deportes tenemos lo siguiente. Sorpresas en los amistosos en el día de ayer. Bueno, uno de los favoritos, el que algunos consideran el equipo más blindado, Francia, claro, con rotación de jugadores, eso sí, en este amistoso contra Costa de Marfil ha perdido 2-1. Y otra sorpresa, España, que es otra de las selecciones que suena como probables favoritas, o algunos la dan como favorita, incluso algunos ganadores, pues ha empatado con Irak. Y esto pues ha provocado un debate intenso que se recoge, lo hemos visto esta madrugada en los medios de comunicación españoles. También en fútbol se conoce pues que ya hay un nuevo director técnico del Liverpool, es Adoni Iraola, quien viene a ser el director técnico del Bournemouth, que es un equipo que logró una posición prominente al concluir la liga inglesa, incluso va a jugar en puestos de Europa, eso es significativo, será entonces el director técnico. Y más sobre el fútbol, elecciones para presidencia del Real Madrid este domingo, entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme. Florentino anunció pues más jugadores de llegar a ganar la contienda. Todo apunta a que lo haría, que sería ratificado, pero bueno, hay que ver, los votos son los que deciden. Anuncia que Konaté, jugador del Liverpool, eso sonaba ya hace algún tiempo, irá a las filas del Madrid. Ya anunció que Dumfries, otro jugador importante, en este caso de la selección belga, pues también va a jugar en el Real Madrid. Y Mourinho, pues será el nuevo director técnico, ¿no? Ayer el Benfica ratificaba que ciertamente el Real Madrid había hecho una oferta de 15 millones de euros para liberar el contrato de José Mourinho. Así que bueno, esperemos. Y el otro candidato, Enrique Riquelme, pues pidió como excusas de alguna manera en algunas entrevistas sobre el disparate que cometió, que tenía ya en la cartera contratado a Erling Haaland. Bueno, tanto el padre de Haaland como el representante de Haaland dijeron que eso no es verdad. Entonces ahora está hablando de otras posibilidades. Él dijo que había que excusarlos porque esto forma parte de lo que es un debate y una campaña electoral. Pues muy mal quedó el señor Enrique Riquelme. Bueno, recordar simplemente para todos ustedes la red social Instagram, _noticiero Televen, titulares, prensa nacional, regional, internacional, informe del tiempo y un resumen de lo que ustedes nos envían. Gaudi y Ricardo, de inmediato con ustedes. Buenos días. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy Tu bien. viernes, qué bueno. Muy buenos días caballeros, muy buenos días Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este viernes 5 de junio de 2026. Qué gusto que nos acompañen como siempre en este recorrido de noticias, iniciando la jornada y bueno, prácticamente terminando ya la semana laboral, por lo menos para
nosotros, ¿no? Sí, señor. ¿Qué tal, así es. Salmerón? ¿Cómo amanece? Bueno, no vamos a decir como dice Adrián. ¿Cómo? Que para unos termina, para otros comienza la acción. Ese texto es de Adrián, viene más adelante. Seguramente lo escucharemos. Seguramente. Bueno, saludos a todos en casa, contentos de iniciar esta jornada con ustedes y bueno, enviando un abrazo a todas las personas que están conectadas a esta transmisión a través de nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen, a quienes lo hacen por la aplicación de Televen Stream. También tenemos nuestro canal en YouTube, Televen TV, y por supuesto nuestra señal abierta que llega a todo el país. En nuestras redes sociales somos _noticiero Televen y bueno, pronto Televen Max. Y también nuestro canal en WhatsApp para que estén siempre bien informados. Bueno, dicho esto, no nos toca sino pedirle al señor director que por favor ruede coletilla este viernes, que te quiero viernes, dicen por allí. Así dicen. Nos vamos a la mesa de transmisión. Pase usted. Gracias. Comenzamos, amigos, haciendo revisión de informaciones que están justamente en nuestra cuenta de Instagram, _noticiero Televen. La primera de ellas tiene que ver con el tema económico y está obviamente muy relacionado con nuestro país. Venezuela y Fondo Monetario Internacional afinan relaciones. Autoridades nacionales y del Fondo Monetario Internacional evaluaron las formas en las que la entidad podría brindar apoyo al país a fin de fortalecer la estabilidad macroeconómica. Esto durante una reunión en Estados Unidos. En la reunión estuvieron presentes por Venezuela el vicepresidente sectorial de Economía y gobernador para el Fondo Monetario Internacional, Calixto Ortega, y el presidente del Banco Central, Luis Pérez, además de la directora gerente del fondo, Cristalina Georgovia, y miembros del Departamento para las Américas de la entidad. Gigantes de Wall Street visitan Caracas para misiones de inversión. Los gigantes de Wall Street, JP Morgan, Chase y Jefferies Financial Group, estarían organizando misiones de inversión hacia Caracas. Ejecutivos del banco Jefferies visitaron Caracas esta misma semana bajo un estricto control de cumplimiento normativo y ya proyectan un segundo viaje. En paralelo, JP Morgan afina detalles para desembarcar próximamente en el país junto a una comitiva de clientes. Este movimiento representa la primera incursión de la gran banca norteamericana tras años de severas sanciones. Defensoría del Pueblo y UNICEF se reúnen para trabajar en derechos humanos de niños y adolescentes venezolanos. Durante la reunión, González Lobato, defensora del pueblo, ratificó su compromiso con los sectores vulnerables de la población infantil, al tiempo que señaló la necesidad de desplegar un operativo para el resguardo de sus derechos en todo el territorio nacional. Por su parte, el representante de UNICEF en Venezuela, Manuel Rodríguez Pumarol, afirmó que este primer encuentro permitió identificar una visión compartida y establecer las prioridades para impulsar iniciativas conjuntas en beneficio de los niños y adolescentes. Emergencia en México, explota almacén de combustible en Puebla. La verdad es que las imágenes son impresionantes. Una fuerte explosión seguida de un gran incendio se registró en un centro de almacenamiento de cisternas de combustible ubicado en la localidad de Tapayeca, en el estado de Puebla. El siniestro ocurrió a unos 165 kilómetros de la capital mexicana, dejó un balance inicial de al menos 3 personas heridas, según confirmaron autoridades estatales. Bueno, seguimos con información internacional, o más de ella. Momento de tensión en Alemania. Colapsa tren de aterrizaje de un Boeing 787. La aeronave se preparaba para cubrir un vuelo con destino a Los Ángeles, Estados Unidos. De acuerdo con reportes preliminares, no había pasajeros a bordo al momento del percance y no se reportaron personas lesionadas. En deportes, escuchen esto, Ronaldinho aterriza en Venezuela para disputar un partido de exhibición en Petare. El legendario exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaucho llegó a Caracas para participar como la figura principal en las jornadas de exhibición de la Liga Monumental. Durante su visita, el astro mundial también cumplirá con una agenda social y comunitaria que incluye un encuentro especial en Petare y la premiación de los equipos infantiles en la inauguración de la Liga Kit. Bueno, revisamos ahora información que está en la portada del diario 2001. Esta mañana nos dicen: los pasajeros sin pasaporte podrán volar. Los venezolanos en el exterior sin el documento de identidad o con el papel vencido pueden tramitar un permiso especial en la web de la Cancillería para ingresar al país. También en esta portada se señala Delcy revisa acuerdos con el premier de la India. Bueno, y ahora compartimos con ustedes portada digital del diario El Universal para este día. Tienen una gran fotografía, la dedican al tema internacional. El titular es el siguiente:
Hezbollah rechaza posible tregua. El grupo rechazó formalmente el acuerdo de alto a fuego anunciado esta semana en Washington entre el Líbano e Israel. La decisión, comunicada por su líder Naim Qassem al Parlamento libanés, frena el pacto que buscaba detener las hostilidades mediante el cese total de los ataques. Así, la región permanece en incertidumbre ante la ruptura de este intento de mediación para contener el conflicto. Otros titulares que reseña El Universal en su portada del día de hoy. Delcy Rodríguez, 2 puntos. Venezuela explora alianzas con la India. Reseña el sumario de esta nota que la presidenta encargada sostuvo un encuentro con el primer ministro indio para fortalecer la cooperación bilateral. También tenemos en esta portada el siguiente titular. Propuesta de ley eléctrica busca una gestión mixta y más eficiente para todos. Reseña parte de la nota que el diputado Omar Veracierto y el gobernador Alberto Galíndez presentaron un proyecto de ley para reformar el sistema eléctrico venezolano. Más abajo se lee, Venezuela y Rusia sellan más alianzas económicas en un foro amplio. Vamos ahora con información deportiva y para eso tenemos la portada del diario Líder. Chourio, poderoso, sacó 2. El jardinero criollo despegó a millón en junio con los cerveceros. Bueno, y antes de ir a la pausa, los vamos a dejar con un video viral de nuestra cuenta en TikTok, el_noticiero Televen. Una inesperada y violenta granizada azotó recientemente una ciudad en China, cubriendo por completo el entorno urbano y transformando el paisaje de las calles en un escenario totalmente blanco. Durante el fenómeno, el hielo se acumuló con gran rapidez en las vialidades, afectando el tránsito y tapando automóviles, motocicletas y autobuses, aunque las autoridades locales aún no han reportado daños estructurales de gravedad. ¡Wow! Impresionante. Sí, señor. Parece una película. Sí. Bueno, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero que vamos a tener a la vuelta. En la próxima parte venimos para revisar los titulares de la prensa regional y bueno, mucha más información y ahí lo tienen pronto, Televen Max. Faltan 6 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Revisión de la prensa regional. Vamos a iniciar este recorrido en Yaracuy con portada digital del diario Yaracuy al Día, fotografía. Ellos resaltan el siguiente titular: honras al Santísimo. Este jueves, en la conmemoración del Corpus Christi, los Diablos Danzantes de Sabaneta honraron al Santísimo en la iglesia San Rafael, en el municipio Independencia, en su edición 27. Otros titulares que destaca Yaracuy al Día. Venezuela es en la actualidad el tercer mayor proveedor de petróleo de India. El antetítulo señalan durante la visita de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, dice parte del sumario que autoridades revisaron la agenda bilateral de cooperación estratégica entre ambas naciones. Revisamos ahora información del diario Notitarde del estado Carabobo. Nos dice que fue detenida una pareja de azotes dedicados al robo de celulares, esto en Guacara. Los detenidos quedaron identificados como Julio Jordi Sequera Flores, de 27 años, y Jocelyn Rosángela González Mendoza, de 25. Su aprehensión se materializó luego de demostrarse su implicación directa en una red de robo de dispositivos móviles. De acuerdo con las investigaciones, Sequera Flores, en compañía de otros sujetos que aún se encuentran en fuga, operaba en diversos sectores de Guacara a bordo de motocicletas. El grupo delictivo interceptaba a los transeúntes y bajo amenazas de muerte los sometía para despojarlos de sus teléfonos celulares. Bien, ahora vamos con portal web del diario Nuevo Día que circula en Falcón. Ellos titulan: 9 detenidos en Pueblo Nuevo por irregularidades en estación de servicio La Reforma. La nota en detalle reseña que la acción fue motivada por una serie de denuncias y reportes que apuntaban a presuntas irregularidades en la distribución de combustible. Durante la inspección
Se identificaron prácticas irregulares como la atención preferencial a ciertos conductores que llegaban a surtir gasolina hasta 2 veces al día, en ocasiones almacenando en bidones. Además, en el caso del diésel, se detectó que algunos vehículos eran abastecidos más de una vez por jornada y con cantidades superiores a las permitidas. Amigos, momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. ¿Tiene la hora, Salmerón? Son las 6:31 de la mañana. En la próxima parte revisaremos la prensa internacional, el reporte del tiempo, también los mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta Instagram. Recuerden, pronto Televen Max. Y en Televen estamos orgullosos de ser el canal oficial de la FIFA en Venezuela y eso nos compromete a llevarlos al centro del campo, donde las lágrimas de emoción se mezclan con el grito sagrado del gol, uniendo a toda Venezuela en un solo abrazo, con la transmisión en vivo de 40 partidos que disfrutarán desde el próximo jueves 11 de julio y durante más de un mes, así que les esperamos. Bueno, y a esta hora nos toca hacer revisión de información internacional. Para eso tenemos lista la portada de El Diario El Salvador de El Salvador. Resueltos los 28 homicidios del año. Autoridades de seguridad confirman la tolerancia cero hacia los asesinos y la impunidad. Por cierto que con relación a este tema también se señala que se presentaron los alegatos finales de la audiencia única abierta contra 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha. Ahora compartimos con ustedes portal web de Infobae. Ellos reseñan: Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles y más de 200 drones contra varias regiones de Ucrania, al menos 7 muertos. Más abajo en detalle, en la ciudad de Kherson, ubicada al sur del país, un hombre de 75 años falleció tras un bombardeo con drones durante la noche del jueves. Así lo informó el jefe de la administración militar local. Mientras tanto, en Zaporizhia, una mujer murió y 16 personas más resultaron heridas en un ataque similar, de acuerdo con los servicios de emergencia citados por Reuters. Además, varias viviendas resultaron dañadas. Revisamos ahora información de la agencia EFE. Dice un muerto y al menos 14 heridos en el sur del Líbano. Esto tras ataques entre Israel y Hezbollah, pese al alto al fuego negociado en Washington. Bien, es momento de revisar las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME. Para las próximas 6 horas, Venezuela amanece con abundante nubosidad y lluvia. Se esperan precipitaciones de variada intensidad en Delta Macuro, Sucre, Amazonas y Bolívar. Veamos este pronóstico en detalle. Caracas tendrá lluvias dispersas. La temperatura mínima será de 20 grados centígrados y la máxima de 28. ¿Qué hay de Valencia? Parcialmente nublada. Temperatura mínima 24 grados centígrados y la máxima 31. Nos vamos a Maracaibo, occidente del país. Abundantes precipitaciones con descargas eléctricas. Temperatura mínima 26 grados centígrados y la máxima 37. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a diario a nuestra cuenta en Instagram. Bueno, y saludamos como siempre justamente a esas personas que están en sintonía de nuestra primera emisión a través de la cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Nos vamos a la cajita interactiva para ver qué mensajes han llegado la mañana de hoy. Por acá, esta es una denuncia recurrente. Hay que revisar, según este usuario, la vialidad interna de Luis Hurtado, entrando por el kilómetro 4, un deterioro total. También hacen el señalamiento de que están cobrando el pasaje desde La Yaguara hasta Luis Hurtado en 220 bolívares. Y por acá le envían un feliz cumpleaños a Daniel Márquez. Siempre ve el noticiero y él vive en la ciudad de Maturín, estado Monagas.
Bueno, felicidades para Daniel y bueno, también agradecemos como siempre esos mensajes que ustedes hacen llegar a diario a nuestra cuenta en Instagram y esperamos que estas denuncias tengan pronta respuesta de las autoridades. Carlos Fernández, cuéntenos, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, variedad informativa. Es lo usual en la primera emisión y en el resto de las emisiones. Notas que tienen que ver con la educación superior universitaria, notas que tienen que ver con servicios públicos, un reporte especial sobre algún trastorno emocional, informaciones internacionales y siempre una agenda muy completa para presentarla y ofrecerla a todos ustedes. Vamos a comenzar con una actividad académica en el sector universitario. Bueno, en aras de mejorar y actualizar la enseñanza que se brinda en las instituciones de educación superior, se realizará el segundo Congreso Internacional de Calidad Académica en la Educación Universitaria. Mardoley Pring nos va a ofrecer los detalles. Nos vamos al estado Cojedes. Habitantes del sector Limoncito en San Carlos, la capital, denuncian el colapso de aguas servidas desde hace varios años. María Yacipit Bolívar, pues nos tendrá el reporte más adelante. También tenemos algo sobre perturbación emocional, una particular patología. Bueno, hoy hablaremos del ghosting, un fenómeno que destruye relaciones, fractura la autoestima y deja cicatrices psicológicas profundas. Temas internacionales, destaquemos este. Gobierno de Colombia retiró la propuesta de impulsar una Asamblea Nacional Constituyente tras la derrota de la izquierda en la primera vuelta presidencial. En el espacio de la entrevista estaremos compartiendo con David Quintana Larriba, viceministro de Transporte Acuático. Y el cierre es siempre con lo actual. Camila Cabello terminó oficialmente su relación con el heredero multimillonario Henry Jr. Childhood. Bueno, pausa de esta hora, en este viernes 5 de junio al regreso. Las informaciones, detalles, precisiones y mucho más en esta primera emisión con Gaudí y Adrián. Adrián, viernes. Viernes, sí señor. Buenos días, Carlos. Buenos días, Gaudí. Buenos días, Ricardo. Como siempre, un placer acompañarles en esta jornada informativa. Señores televidentes, muy buenos días. Cada 5 de junio recordamos el nacimiento en Ciudad Bolívar de uno de los genios de nuestro tiempo, Jesús Rafael Soto, artista venezolano que forma parte de los mayores exponentes del arte cinético junto a Carlos Cruz Díez y Alejandro Otero. Soto falleció en París a los 81 años el 14 de enero de 2005. Más adelante, medio centenar de personas mueren de sed en el desierto de Níger. Hacemos, como siempre, una pausa para publicidad. Les recordamos que pronto tendremos Televen Max. Ya venimos. Continuamos con las informaciones. En Estados Unidos, autoridades nacionales y el Fondo Monetario Internacional evaluaron las formas en las que la organización financiera podría brindar apoyo a Venezuela a fin de fortalecer la estabilidad macroeconómica. En el encuentro también se discutieron las posibilidades de celebrar futuras consultas periódicas en virtud de revisar el sistema y las políticas monetarias del país. También abordaron las prioridades en asistencia técnica, gestión fiscal y el desarrollo de capacidades económicas. En la reunión estuvieron presentes por Venezuela el vicepresidente sectorial de Economía y gobernador para el FMI, Calixto Ortega, y el presidente del Banco Central, Luis Pérez, además de la directora gerente del Fondo, Cristalina Georgieva, junto a miembros del Departamento para las Américas de la organización. Hasta el próximo miércoles 10 de junio se extendió la recepción de credenciales para quienes aspiren a ocupar los cargos vacantes en el Poder Judicial. Así lo dio a conocer el titular de la Comisión de Postulaciones Judiciales, Giuseppe Alessandrello. Teníamos casi 280 postulaciones, un número extraordinario, pero la gente ha pedido un poco más de tiempo para consignar, más que todo la gente que viene del interior del país. Si el número es el promedio que se ha recibido a lo largo del histórico de este tipo de eventos, yo creo que en unos 32 días debemos estar presentando ante la plenaria de la Asamblea Nacional el listado de elegibles. Los documentos se consignan en el Museo Boliviano en el centro de Caracas, de lunes a domingo, de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
Asimismo, los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron por unanimidad la ley para el fomento y la promoción del café. El texto legal incluye la protección a las variedades y presentaciones del café. Deja de ser el caficultor un débil jurídico en la doctrina del derecho. Empieza a ser un protegido del mundo jurídico. Tiene una protección jurídica, no nada más para que cometan irregularidades contra él, no, nada más no lo protege de eso. Tiene derecho a un financiamiento que esté ubicado en los ciclos, que sea oportuno. El titular del Legislativo, Jorge Rodríguez, también planteó reformar el Reglamento de Interior y Debate que rige al cuerpo legislativo para agregar una comisión permanente de Agricultura y Tierras. El texto legal aprobado incluye la protección del medio ambiente, así como acciones que mitiguen el cambio climático. Por ahora se está a la espera de la discusión de la ley del cacao. Daniel Álvarez Rojas, Televen. 30 personas fueron liberadas en las últimas horas de cárceles de Caracas y Miranda, según precisó la ONG Foro Penal. 29 de los privados de libertad que estaban recluidos en el helicoide eran trabajadores de la empresa minera mixta Miviturben del estado Bolívar. Fueron detenidos en abril de 2025 durante un procedimiento policial en las instalaciones de la empresa y acusados de 4 delitos, incluyendo tráfico de material estratégico e incumplimiento de funciones empresariales. Por otro lado, el Foro Penal informó sobre la excarcelación desde el Rodeo 3 de John Jairo Gasparini, de 48 años, ex jefe de seguridad de la alcaldía de Latillo, quien fue detenido en 2020 y sentenciado a 16 años de prisión por un presunto plan para derrocar al presidente Nicolás Maduro. El Foro Penal también exhortó a los funcionarios policiales a informar a los familiares de otros detenidos sobre su destino, luego de que se haya decidido llevarlos a otro recinto carcelario. La defensora del pueblo, Egle González Lobato, sostuvo un encuentro con representantes del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, esto a fin de evaluar planes conjuntos para garantizar los derechos humanos de los niños y adolescentes en el país. Durante la reunión, González ratificó su compromiso con los sectores vulnerables de la población infantil. Señaló la necesidad de desplegar un operativo para el resguardo de sus derechos en todo el territorio nacional. Por su parte, el representante de UNICEF en Venezuela, Manuel Rodríguez, afirmó que este primer encuentro permitió identificar una visión compartida y establecer las prioridades para impulsar iniciativas conjuntas en beneficio de los niños y adolescentes. La instalación de una mesa de negociación que permita resolver diversos problemas que aquejan al sector universitario del país es el resultado de una reunión entre la ministra de Educación Universitaria, Ana María San Juan, y sindicatos de trabajadores y representantes educativos. El Ministerio está absolutamente comprometido con la comunidad universitaria nacional, con la comunidad universitaria de todas las universidades, a buscar la resolución de los principales problemas, no solamente de las universidades como infraestructura, sino los problemas de servicios que hay en relación sobre todo al tema de la salud, al tema de transporte, comedor, etcétera. Me parece una iniciativa interesante. Esa mesa debe dotarse de una agenda. Los problemas son múltiples, son muy numerosos. Esa agenda debe discriminar por prioridades y debe servir para que las reuniones periódicas que la mesa lleve a cabo puedan ser evaluadas. El intervalo entre una reunión y otra deberá servir para impulsar el trabajo y las soluciones a que se aspira. Por su parte, representantes sindicales presentes en la reunión insistieron en la necesidad de una reivindicación salarial para todos los trabajadores del país. El tema del salario sabemos que se escapa de las manos del Ministerio de Educación Universitaria, pero habrá otras instancias donde nosotros vamos a seguir asistiendo, visitando para el problema del salarial de los trabajadores. Por supuesto, desde nuestra trinchera como dirigente sindical, estamos totalmente en desacuerdo con cualquier transformación de la Ley Orgánica del Trabajo. Creo que eso es una de las materias y uno de los instrumentos importantes para la recuperación del salario y para el respeto de las prestaciones sociales de los trabajadores. Se prevé que los miembros de la anunciada mesa de trabajo se reúnan dentro de 15 días para avanzar en las negociaciones. Se exhortó además a otros sectores como estudiantes a formar parte de los diálogos, así como se propuso también
replicar esta experiencia en otras ciudades del país para incorporar recomendaciones de toda la comunidad universitaria. Los bancos estadounidenses JP Morgan Chase y Jefferies Financial Group evalúan nuevas visitas a Caracas para conocer las oportunidades vinculadas al sector petrolero tras años de aislamiento. Hace pocos días, los ejecutivos de Jefferies visitaron el país y están considerando volver en las próximas semanas, mientras que JP Morgan está trabajando para organizar una visita posiblemente con clientes. Estas acciones constituyen una de las primeras aproximaciones por parte de importantes entidades bancarias de Estados Unidos. El Consejo Nacional Electoral habilitó una guía digital para orientar la formulación de proyectos comunitarios de cara a la segunda consulta nacional popular prevista para el próximo 12 de julio. Esta guía permite clasificar las propuestas en distintos niveles y ofrece preguntas de apoyo para fortalecer el debate ciudadano en las asambleas comunitarias. El organismo electoral informó que el material ya se encuentra disponible a través de sus canales oficiales para facilitar la participación y la organización de las comunidades. 3 capataces con más de medio siglo rindiendo honores a Jesús sacramentado dirigen los Diablos Danzantes de Yare en la lucha entre el bien y el mal. 277 años se conmemoran este jueves de este patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad y siguen profesando su fe al Hijo de Dios para vencer dificultades. Una sola frase, y este es el sacramento de nuestra fe. Hace que los diablos danzantes se levanten de sus rodillas, apostados en la entrada de la iglesia San Francisco de Paula y comiencen a bailar, de espalda al mundo, para no dársela a Jesús sacramentado, a él su frente, sus honores y peticiones. Que yo le pido al Santísimo Sacramento salud para todos, paz, que no se derrame más sangre. También las gracias, a veces únicamente por la vida. Para mantenernos dentro de la manifestación, para seguirle cumpliendo a nuestro Rey de Reyes. Cascabeles, campanas y cruces de palma forman parte de la vestimenta para ahuyentar el mal. La bándula que uno usa para protección, porque nosotros no es vestido de diablo, no se sabe qué puede pasar, las portas. Las maracas y las cajas son las responsables del ruido que pueden escuchar. El ritmo lo marca Aldrin Antequera, tiene 50 años en la cofradía. Eso nace con uno y llevar esto en mis hombros, esta responsabilidad que tengo que llevar en mis hombros durante, Dios y mi Santísimo me dé larga vida. Formar parte de los Diablos Danzantes exige llevar una vida por el camino del bien. Cada uno guarda mensajes dentro de sus máscaras. Es un dragón de este año 2026 y lo que tiene escrito atrás pues es una frase que yo siempre digo, que lo bonito de todo es tener un buen corazón. Mientras recorrieron los 48 altares, eran cuidados por las arreadoras y promeseras, quienes vigilaban que se cuidara cada detalle. La vela encendida, sin la vela encendida no pueden danzar. También cumplimos con el rol de el cuidado de los promeseros, los niños más pequeños. La Eucaristía de este jueves de Corpus Christi fue auspiciada por Monseñor Alberto Castillo, obispo de la diócesis de Los Teques. No es solo que es una lucha entre el bien y el mal, no. Nosotros con Cristo en el corazón podemos hacer el bien y construir una nueva sociedad, un bello país. Consideró que la religiosidad cultural debe estar centrada en Jesucristo. Cada año puede variar un detalle en la vestimenta, quién auspicia la homilía e incluso el clima del día. La esencia que siempre se va a mantener en los Diablos Danzantes de Yare es el deseo de ser mejores cristianos y mejores personas. Desde San Francisco de Yare, en la cámara de Michel Torres, Jonathan Cárdenas, Televen. Con esto hacemos una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Cuando regresemos, en el estado de Yaracuy, un hombre de 70 años fue detenido por presuntamente abusar sexualmente de su nieta menor de edad. Vamos al corte, pronto Televen Max. La presidenta
presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, sigue desarrollando una agenda de trabajo en Nueva Delhi, India. Ya han sido varias las reuniones con representantes de ese país, donde se espera concretar nuevos acuerdos estratégicos y de inversión para el beneficio de los dos países. Adrián Barros nos hace un repaso de esta gira. Adelante, Adrián. Gracias, Gaudi. Recordemos que Delcy Rodríguez fue recibida el pasado miércoles por el secretario adjunto y jefe de la División para América del Sur del Ministerio de Exteriores indio, Aman Puri. En esta visita, Venezuela buscaría consolidar el repunte de sus ventas petroleras al país, donde entre abril y mayo se ubicó el cuarto mayor proveedor de crudo. Este jueves su primer encuentro fue en la emblemática casa Hyderabad con el canciller indio Subrat Mainam Jaishankar, marcando la antesala a la reunión con el primer ministro Narendra Modi. Ahora bien, Rodríguez fue recibida por el primer ministro Modi con un apretón de manos que selló lo que la Cancillería india calificó formalmente como una oportunidad estratégica. La delegación venezolana enfatizó que las alianzas no se limitarán solo a los hidrocarburos. Rodríguez, en sus redes sociales, explicó que el trabajo conjunto incluirá sectores prioritarios como salud y farmacia, transporte e infraestructura y ciencia y tecnología, además de agricultura. Por su parte, India ve en nuestro país una salida a la difícil situación energética global tras la crisis en el Medio Oriente y la restricción del estrecho de Hormuz. Además de reunirse con el primer ministro y el canciller, la presidenta encargada incluyó en su agenda un encuentro técnico con el ministro de Petróleo y Gas indio, Hardeep Singh Puri. A pesar de las reuniones, el alto funcionario de la Cancillería india aclaró en rueda de prensa que este jueves no se firmaron convenios gubernamentales ni tratados formales. De acuerdo con fuentes de la agencia española EFE, Delcy Rodríguez, en su visita que se prolongará hasta el 7 de junio, visitará la ciudad de Jamnagar para conocer la refinería de Reliance Industries, considerada el mayor complejo de refinación del mundo. Además de visitar la sede del grupo Tata en Mumbai y mantener reuniones con la Alianza Solar Internacional para explorar proyectos de energía limpia. Volvemos ahora al set principal. Seguimos. El Estado Mayor de Servicios fue instalado en Mérida. El ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, señaló que buscan normalizar la operatividad en la región andina. El Estado Mayor de Servicios. El Estado Mayor viene a resolver nudos críticos en el territorio, con la gente. Hoy estuvimos aquí en un recorrido conjunto con el gobernador que hicimos de inspección y verificación de maquinarias, de equipos que se están incorporando a la flota de presta de servicio aquí y otros que están ya en operatividad para revisar precisamente todo el estado en que se encuentran, para mejorarlo, para incrementar su efectividad y por supuesto que eso se va a traducir en mejoras a la población. Igualmente se pronunció respecto a las fallas del servicio eléctrico que afecta a distintas zonas del país, situación de la que no escapa la entidad andina. Importantes inversiones que se están realizando desde el nivel central para todo lo que es el tema de la generación termoeléctrica. Acuérdense que venimos de un periodo de verano y de una incidencia solar muy alta que eso afectó la generación de los Andes, sobre todo en los embalses que tienen que ver con el Uribante Tecapar. Eso tiene que ver mucho con la generación eléctrica que tenemos en la zona andina, sobre todo la Hueltosa, que son equipos que están instalados que son de generación. Cuando estos embalses, por efecto de la evaporación del agua y la incidencia solar, bajaron no se pueden imaginar la situación que tiene todo este tema del calor y la incidencia sobre estos embalses. Desde el estado Mérida, Jade Delgado, Televen. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas reportó un sismo de magnitud 4.4 que sacudió el occidente del país la noche de este jueves. El reporte señala que el epicentro del temblor se localizó a 27 kilómetros al noreste de Biscucuy, estado Portuguesa, y a 42 kilómetros al noreste de Trujillo, sintiéndose además en Zulia, Lara y Cojedes. Hasta el momento no se han registrado lesionados ni daños materiales asociados a este movimiento telúrico.
Su voz en el noticiero se trasladó al sector Limoncito en San Carlos Cojedes. Allí denuncian el colapso de aguas servidas desde hace varios años. María Yacibit Bolívar tiene el reporte. Adelante. Sí, muchas gracias por el contacto que establecemos a esta hora. Y es que vecinos de esta comunidad aseguran que tienen más de 3 años con esta problemática, que no solo afecta a quienes habitan en este sector, sino también a quienes hacen vida en instituciones educativas y centros de salud que están adyacentes a este bote de aguas servidas. Hace varios meses se pudieron arreglar estas calles, pero volvimos otra vez con el mismo problema, el desbordamiento de aguas negras, y lo que queremos es hacerle un llamado a las autoridades grandes, como el alcalde, al gobernador, parte de las autoridades, de que nos vengan a arreglar este problema que tenemos. Esto nos ha afectado mutuamente, bueno, que a unas casas ya se le está metiendo otra vez las aguas negras y se están colando hasta con las mismas aguas blancas, el agua sale sucia, se ve que la gente dice que el agua le sale hedionda de las tuberías. Entonces lo que queremos hacer es un llamado, no reclamarle, es un llamado para que vengan a solucionar este gran problema que tenemos. Vecinos de esta comunidad aseguran que aunado a esta problemática hay varios postes eléctricos que están a punto de caerse, lo que representa un grave peligro para quienes habitan en esta comunidad. Esta es la información que traemos para todos ustedes a esta hora y con ella retornamos el pase al estudio en Caracas. Adelante. Bañarse con un poquito de agua. Voto, taxi, voto. Las universidades Central de Venezuela, Católica Andrés Bello y Metropolitana llevarán a cabo el segundo Congreso Internacional de Calidad Académica en la Educación Universitaria. La vicerrectora académica de la UCB, María Fátima Garcés, señaló que la intención es mejorar y actualizar la enseñanza que se brinda en las instituciones de educación superior del país. El Congreso se realizará del 2 al 6 de noviembre e incluirá talleres de actualización. Se compartirán investigaciones y experiencias de ponentes de Venezuela, Francia, España, Colombia y México. Uno de los procesos más importantes es autoevaluarnos, ver cuáles son aquellos aspectos que debemos mejorar para tener unos egresados más competentes. Si bien la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Metropolitana habían iniciado este camino, la Universidad Central de Venezuela lo inició en el 2023 y la idea es que las 3 universidades acompañemos a otras universidades del país en todo este proceso. Y este congreso es precisamente para eso, para debatir con las otras universidades. Va a permitir entender los procesos de aseguramiento de la calidad que son la garantía de que nuestros estudiantes están recibiendo una formación de calidad, de que nuestros estudiantes están recibiendo una formación competitiva a nivel global, con títulos que además pueden abrir puertas a nivel internacional. El Congreso cuenta con el apoyo de la Embajada de Francia, para la que el intercambio de experiencia puede traducirse en una relación ganar-ganar. Que se conozcan, que puedan trabajar juntos, ya es un logro importante. Después, si se intercambian, conocen los trabajos de uno, trabajos de otro, y se puede emprender una formación doctoral común quizás, o una firma de convenios. Quienes deseen presentar su trabajo en este Congreso Internacional de Calidad Académica en la Educación Universitaria pueden registrarse en la página web de la UCB, la UCAP o la UNIMED. Mardoley Prim, Televen. Autoridades de la Gobernación del Estado Lara trabajan para ampliar la atención a los pacientes que padecen enfermedades crónicas. Hacen énfasis en el área de oncología del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto. Una de las cosas más importantes fue la puesta en marcha del servicio de oncología del Hospital Central, ¿verdad? El cáncer, las radioterapias, las quimioterapias, ¿no? Eso lo disminuimos en cierta manera, no al nivel que nosotros queremos. Por eso es la lucha que tenemos por conseguir otro acelerador lineal para duplicar la cantidad de pacientes que podemos atender en radioterapia, ¿no? Y en quimioterapia. Y luego pues está las mejoras que hemos hecho en el Hospital Central, la compra de equipos de ecografía, equipos de oftalmología, equipos de pabellón. Estas declaraciones fueron ofrecidas por el gobernador durante la entrega de un incinerador en el Hospital Luis Gómez López. Este nuevo equipo que se suma a este centro asistencial recibirá los hechos patológicos de otros centros de salud que hacen vida en el centro occidente del país. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen.
Los más de 19.000 jóvenes que cursan estudios superiores en La Guaira ahora contarán con un gran complejo universitario cuya construcción fue anunciada este miércoles. Este proyecto, con un presupuesto de casi 8 millones de dólares, se espera que esté listo este año. Era necesario una deuda histórica, una infraestructura universitaria digna puesta al servicio de todos nuestros estudiantes en las distintas universidades que hacen vida en el estado de La Guaira. Porque no es menos cierto que la mayoría de estas universidades no tienen sede propia, sino que tienen comodatos y algunas infraestructuras, incluso en algunas instalaciones del Ministerio de Educación básica, y que no cuentan con las condiciones requeridas, sobre todo desde el punto de vista tecnológico y los laboratorios. En el lugar, cuya edificación es de más de 14.000 metros, funcionaba el Comando General Carlos Sublet. Consta de 4 pisos donde se distribuirán 46 aulas, 3 salas de conferencias, biblioteca, 6 laboratorios, gimnasio, cancha de usos múltiples, cafetín, cocina, comedor y área de juegos. Aquí funcionarán las 20 universidades que hay en La Guaira y se incorpora la Universidad Nacional de las Ciencias. Desde el estado de La Guaira, Ami Torres, Televen. La Escuela de Educación de la UCAP activó la segunda convocatoria del programa de becas a la excelencia Andrés Bello. La intención es formar a futuros docentes en áreas de matemática, física y ciencias pedagógicas y además ayudar a solucionar la crisis de profesores que existe en el país. Las cifras no son alentadoras. En Venezuela se requieren cerca de 250.000 educadores y en 90% se redujo el número de nuevos inscritos en las escuelas de educación, siendo matemáticas, física y ciencias las áreas en crisis. Por ello, desde la UCAP se ha activado el programa de becas a la excelencia Andrés Bello, cuya segunda convocatoria estará vigente hasta el 8 de julio y está dirigida a jóvenes entre 16 y 30 años. No puedes formar a buenos estudiantes en matemáticas si no tienes profesores de matemáticas en la proporción adecuada. Si no logras generar tener una generación de relevo que te permita decir, mira, sangre fresca, además en un mercado que está, bueno, disponible. Quienes deseen postularse pueden acercarse a la Escuela de Educación de la UCAP o visitar las redes sociales de la institución y escanear el código QR publicado. Los que cumplan con los requisitos podrían tener la cobertura de sus estudios durante 4 años con becas entre 50 y 100%. Nosotros queremos cuanto más mejor. Lamentablemente tenemos un cupo, tenemos un límite. Estamos buscando 20 estudiantes para educación física y matemáticas y 20 estudiantes para educación, ciencias pedagógicas. Se aspira a que para el próximo año la UCAP ofrezca becas para especialidades como educación integral, biología, química y ciencias sociales. Movimientos cristianos evangélicos del estado Zulia planean actividades masivas en Maracaibo y San Francisco buscando rescatar los valores fundamentales de la familia. Son 16 años haciendo estos actos cristianos, buscando llevar la palabra de Dios. El año pasado congregaron más de 15.000 personas en el estadio Luis Aparicio de Maracaibo. Harán conciertos y actividades de sanación. Que es para sanidad, que se llama Primicia Rescatando Vida, que va a ser en el municipio de San Francisco, en la avenida 40, totalmente gratis. Son muchas actividades las que traemos. Defienden a la familia como base fundamental no solo de la sociedad. Dios a través de los padres e hijos habla y se manifiesta. Es el núcleo que nos une. No excluyen a nadie. Si Jesús jamás lo hizo mientras vivió entre nosotros, ellos menos. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros podemos recibir a todo ese tipo de gente porque Dios murió por ellos, Jesús murió por ellos. Lo vamos a recibir. Es para restaurarlo y encaminarlo a la ideología y al diseño original que Dios le dio. Se espera que asistan pastores, líderes cristianos y cantantes de República Dominicana, Colombia y otros países cercanos. Desde el estado Zulia, Lenín Danieri, Televen. El sector cañicultor advierte de una crisis en la producción debido a los racionamientos eléctricos, una situación que mantiene en jaque a este motor fundamental de la economía nacional. El presidente de la Sociedad de Cañicultores de Torres, Ricardo Álvarez, indicó que la frecuencia de los cortes de energía comprometen severamente el ciclo de riego y el procesamiento de la caña. Aseguran que esto pone en riesgo la seguridad alimentaria del país. Por su parte, el gerente del Departamento de Agronomía de la Central La Pastora
Venezuela, Armando Suárez, explicó que los principales centrales azucareros del país mantenían proyecciones de molienda optimistas para el presente ciclo. Sin embargo, estas metas están en peligro inminente debido a los cortes eléctricos. En este sentido, José Ricardo Álvarez, presidente de la Federación de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela, denunció que la Corporación Eléctrica Nacional carece de una respuesta institucional efectiva ante la crisis. El ministro de Hábitat y Vivienda, Jorge Márquez, anunció que los trámites de titularidad de propiedad de la Gran Misión Vivienda Venezuela se tramitarán de forma electrónica. Márquez destacó que el uso de planillas físicas y recaudos en papel serán reemplazados por un sistema digital centralizado por el despacho de vivienda para simplificar los procesos administrativos. Hablemos de sucesos porque en el estado de Yaracuy un hombre de 70 años fue detenido por presuntamente abusar sexualmente de su nieta menor de edad. El lamentable hecho fue reportado en un sector del municipio San Felipe. La situación fue denunciada ante las autoridades por la madre de la menor, quien descubrió los abusos en su casa. La niña fue remitida a un centro asistencial para recibir la atención médica respectiva. El procedimiento quedó a cargo de funcionarios de la Policía de Yaracuy y del Ministerio Público. Se espera que en las próximas horas el detenido sea presentado ante los tribunales. Desde San Felipe, Ramón Vélez, Televen. Volvemos a nuestra ciudad capital. Un hombre de 40 años fue detenido acusado de robar cables de un comercio ubicado en el centro de Caracas. Gracias por el contacto. El hecho ocurrió en la avenida Casanova de la capital. El rostro de esta persona quedó registrado por las cámaras de vigilancia. Ahí se ve a este hombre hurtando tanto cables de electricidad como de internet. Las víctimas hicieron su denuncia a través de las redes sociales. Una vez conocida, los funcionarios de Policaracas llevaron a cabo la aprehensión que ocurrió en Sarría, parroquia El Recreo. Fue presentado ante la justicia y ahora tendrá que responder por el delito de hurto. Nosotros con esta información retornamos al estudio. Bueno, y vivimos en la era de la hiperconectividad. Estamos a tan solo un clic de distancia de cualquier persona en el mundo. Sin embargo, nunca antes había sido tan fácil desaparecer. Hoy vamos a hablar de un fenómeno invisible que destruye relaciones, fractura la autoestima y deja cicatrices psicológicas muy profundas. Se trata del llamado ghosting, o el arte de convertirse en un fantasma tecnológico. Vamos a recibir a Ricardo Salmerón nuevamente en el estudio para que nos comente y analice este tema. Ricardo. Hola Adrián, saludos Gaudí. Amigos televidentes, el término ghosting proviene de la palabra en inglés ghost, que significa fantasma. De allí que ghosting se defina como la conclusión de una relación, ya sea afectiva, amistosa o incluso laboral, de manera abrupta. Se corta todo tipo de contacto de forma unilateral, sin dar ninguna explicación. Una práctica en auge que investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México han calificado como una forma de violencia psicológica pasiva. Ahora, este arte de desaparecer presenta 3 etapas claramente definidas. La primera de ellas, cuando el futuro fantasma contacta a la víctima. Se trata de la fase de conexión, caracterizada por una interacción constante a través de llamadas, encuentros o mensajes en redes sociales. Las muestras de interés son altas, estrategia que algunos estudiosos llaman bomba de amor. La segunda etapa es radical y se da justo cuando se logra el objetivo de atrapar en esa burbuja de amor a la víctima. Se define como el corte o cese repentino de respuestas a llamadas y mensajes. Hay muchas teorías sobre el por qué se produce. Una de ellas apunta al pánico que siente el fantasma ante la vulnerabilidad que le ocasiona la exigencia de un compromiso real. Por eso corta todo tipo de contacto para, a su juicio, ponerse a salvo. La tercera fase puede ser inmediata a la segunda o con un poco de tiempo en diferencia. Hablamos del bloqueo. A la no respuesta a llamadas se suma la eliminación en redes sociales para evitar cualquier tipo de contacto. No hay discusiones, no hay un adiós, el agresor simplemente deja de existir en el entorno físico y digital de la otra persona.
La psicóloga española Sandra Ferrer define a estos fantasmas como personas que no saben sostener intensidad emocional, demostrando una profunda intolerancia al conflicto y miedo a la confrontación. Otros expertos identifican otros rasgos claves en la persona que lo practica, como baja tolerancia a la frustración, cero empatía y responsabilidad afectiva, y una muy interesante relacionada con la deshumanización de los vínculos debido a la rapidez de cambio de parejas gracias a las aplicaciones de citas que existen. Pero hablemos ahora de las víctimas, y es que, aunque cualquiera puede serlo, existen perfiles más vulnerables. Estudios de los investigadores Amir Levine y Rachel Heller señalan a personas con historial de apego ansioso o miedo al abandono como los más propensos a ser víctimas del ghosting. Otros hablan de usuarios que idealizan rápidamente los nuevos vínculos o personas con alta empatía y disposición a la confianza. Sin duda, las consecuencias para las víctimas de esta práctica son devastadoras. Estudios neurocientíficos como el del Silver Ball establecen que el rechazo social activa las mismas zonas cerebrales que el dolor físico. Pero el ghosting añade un componente adicional y es la falta de cierre. Al no haber un final, la mente busca incansablemente una explicación. La víctima puede llegar a culparse del abandono, lo que puede lesionar su autoestima. También puede haber ansiedad por la falsa esperanza de un regreso y miedo por volver a confiar en futuras parejas. Superar el vacío que deja un fantasma digital requiere tomar el control de nuestra propia narrativa. En sus escritos, la psicoterapeuta Teresa Greco recoge una especie de hoja de ruta. Lo primero sería aceptar el silencio como una respuesta. La no comunicación bien puede ser un mensaje claro de que no se quiere estar más con una persona. Cero autoculpabilización. La desaparición de alguien no está relacionada con el valor que se tenga como individuo. Y muy importante, eliminar de manera radical cualquier posibilidad de contacto con el fantasma. Esta práctica del ghosting bien podría ser el reflejo de una sociedad que confunde la libertad con la falta de empatía. Y es que definitivamente ser responsable de los sentimientos propios y ajenos requiere madurez y valentía. Volvemos al set principal. Bueno, y luego de este interesante reporte hacemos un nuevo corte para publicidad acá en el noticiero Primera Emisión. 4 cadáveres fueron encontrados por la Policía de México dentro de un automóvil abandonado. Esto y más en minutos en la sección internacional. Y pronto, Televen Max. Conozca la Casa del Gol. En esta ocasión tenemos al Boston Stadium, ubicado en Foxborough, Massachusetts. Fue inaugurado en 2002 y tiene una capacidad para 65,000 almas. Actualmente pasa por una renovación en la que se instalará la pantalla de video de alta definición al aire libre más grande de todo el país, con casi 6.700 metros cuadrados, y contará con funciones de conectividad de 360 grados en todos los niveles del estadio, que acogerá 5 partidos de la fase de grupos, uno de 32 avos y otro de los cuartos de final, que usted vivirá por Televen, que está en todo. Comenzamos en México. 4 cadáveres fueron encontrados por la policía dentro de un automóvil abandonado en los alrededores del Congreso del Estado de Guerrero. De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, los restos estaban cubiertos con bolsas de plástico negras. El Estado de Guerrero es escenario de constantes enfrentamientos entre cárteles por el control de rutas del narcotráfico. Y seguimos en México. Al menos 3 heridos se registraron en Tepeaca, en el estado de Puebla, tras la explosión de una bodega donde se almacenaban cisternas de gas licuado de petróleo.
Según la información disponible, la explosión de 4 cisternas de gas ocurrió a las 9:53 de la mañana hora local. Por el momento se desconocen las causas del accidente. La explosión fue tan fuerte que se tuvo que realizar la evacuación del Hospital General de Tepeaca, de la escuela preparatoria de la zona y viviendas aledañas. Al menos 49 personas murieron de sed en una zona aislada del desierto del Sahara, en Níger, después de que el camión que les llevaba agua se accidentara. Los fallecidos formaban parte de un grupo que regresaba de Mali para una festividad musulmana cuando se quedaron sin agua a más de 80 kilómetros al oeste de Asamaika. El lugar es conocido punto de paso para migrantes que buscan viajar desde países africanos hacia Europa y muchos han muerto allí de sed o inanición. Solo 2 personas lograron sobrevivir caminando más de 50 kilómetros a pie para llegar a una fuente de agua y finalmente a Asamaca, donde pudieron alertar a las autoridades. Volvemos a nuestro continente. El gobierno de Colombia retiró este jueves la propuesta de impulsar una Asamblea Nacional Constituyente para incluir reformas sociales y anticorrupción en la Carta Magna tras la derrota de la izquierda en la primera vuelta presidencial. La decisión llega en plena campaña presidencial después de que el sucesor designado de Petro, el senador Iván Cepeda, cayera por poco ante el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella. Ambos se medirán en un balotaje el 21 de junio. Petro abandonará el cargo el 7 de agosto tras 4 años de mandato. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al presidente cubano Miguel Díaz-Canel y a miembros de su familia en medio de presiones económicas contra la isla. Esta nueva medida también incluye a su esposa y su hijo, también su nieto y al hijo del expresidente Raúl Castro. Por su parte, el gobierno cubano rechazó las acciones de Washington y aseguró que toda acción dirigida a construir un escenario de conflicto está destinada al fracaso. En Francia fue hallado el cadáver de una niña de 11 años que había sido reportada desaparecida el pasado viernes. Este caso desató una ola de indignación en Francia tras conocerse que el principal sospechoso, quien se encuentra detenido, había sido acusado en repetidas ocasiones de abusar sexualmente de menores de edad sin que las autoridades tomaran medidas al respecto. Volvemos ahora a Estados Unidos. John Bolton, ex asesor de seguridad nacional de Donald Trump durante su primer mandato y convertido en uno de sus críticos más feroces, se declarará culpable de retener documentos relacionados con la defensa nacional a cambio de pagar una multa de más de $2 millones. La justicia acusa a Bolton, de 77 años, quien se declaró inocente en un principio, de retener y compartir más de 1000 páginas de documentos con 2 personas cercanas, su esposa y su hijo, que carecen de permiso para acceder a este tipo de información. El gobierno de Chile presentará una reforma legislativa para ampliar de 5 a 180 días el periodo de retención de migrantes en situación irregular mientras se procesa su expulsión del país. La medida impulsada por la administración del presidente José Antonio Kast busca reforzar el control migratorio y la capacidad de expulsión efectiva. Las autoridades argumentan que el plazo actual de 5 días resulta insuficiente para completar todos los procedimientos. Bien, ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Comenzamos nuestro recorrido con el portal de Euronews, que titula "Un dron naval explota en el puerto rumano de Constanza". La zona ya había sido asegurada y acordonada por efectivos del Servicio Rumano de Inteligencia, la Guardia Costera y el Ministerio de Defensa Nacional. En ese momento el artefacto estaba siendo evaluado y puesto en seguridad, señaló la Secretaría de Defensa rumana. Continuamos ahora con AFP, que publica: Pedro Sánchez niega vínculos con la trama que buscó interferir en investigaciones contra su entorno. Sánchez aseguró que nunca tuvo conocimiento ni avaló las acciones de una trama en su partido. Además, negó que intentara sabotear investigaciones que le eran perjudiciales. Y en nuestro video viral de hoy tenemos el momento en el que un oso atacó a 4 personas en una fábrica de
Fukushima, en Japón, dejando heridos a empleados y vecinos de la zona. Las imágenes muestran al animal corriendo detrás de una de las víctimas hasta arremeter contra ella y tumbarla al suelo para luego salir huyendo. Las autoridades trabajan para capturar al oso, que permanece ahora confinado dentro del complejo. Bueno. Qué momento, vaya, ¿no? Sí, qué susto. Además que son muy agresivos, aunque, bueno, lo persigue y luego sale huyendo. Aparentemente, pues no se lo quería comer, sino jugar con él. Bueno, pero de momento hay que tomar allí las previsiones y creo que las están tomando. Por supuesto. Bueno, es momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández conversará en la entrevista con David Quintana Larriba, viceministro de Transporte Acuático. Sigan informándose con nosotros pronto, Televen Max, recuérdenlo. Faltan 6 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Compartimos con David Quintana, él es el viceministro de Transporte Acuático. Bienvenido, David, muchas gracias por estar con nosotros. Y la verdad que veíamos y conversábamos aquí la cantidad de empresas u organismos que están adscritos, ¿no? De esto se habla poco, quizá la dinámica del país lleva a jerarquizar otros temas y no a darle el relieve necesario a lo que es, digamos, el transporte acuático y las responsabilidades por medio. Entonces me gustaría, en principio, para ubicarnos mejor y ubicar a nuestros televidentes, o sea, la responsabilidad que tienes que asumir alrededor de estas empresas. Bueno, gracias, Carlos. Primero que nada, y bueno, saludo a tu audiencia, saludo a la audiencia de Televen, este prestigioso canal venezolano que ha puesto siempre al país, a la economía, al crecimiento de Venezuela y sobre todo del talento venezolano. Como lo decía, el Viceministerio de Transporte Acuático tiene varios entes adscritos, pero fundamentalmente el Viceministerio del Transporte Acuático es como la organización o el despacho del Ministerio de Transporte, que lo lleva la ministra Jacqueline Farías, para coordinar sobre todo las políticas, el desarrollo de políticas públicas al sector acuático. Entonces, ese desarrollo de políticas públicas, en ese ecosistema que se ha venido creando, se crearon algunos organismos que es esta adscripción que tienen sobre el viceministerio. ¿Cuáles son estos organismos? Los bolipuertos, que administran la mayoría de los puertos principales del país, los puertos internacionales, los puertos públicos de uso comercial, Benavega, que es una línea naviera del Estado, como decir Conviasa, pero del mar, sí, que tiene unas embarcaciones para hacer transporte de carga, y el Instituto Nacional de Canalizaciones, que tiene la obligación legal de mantener los canales de navegación, que son navegables, Dianca, que es la empresa por excelencia de astilleros venezolanos. Sí, diques y astilleros, ¿no? Dique de astilleros, que tiene más de 100 años como empresa, ¿sí? Conferris, que es la división de pasajeros, de transporte de pasajeros, y bueno, esos son los organismos, y el INEA, que es la autoridad acuática, es quien genera, operativiza todo lo que son las regulaciones y todo lo que es la supervisión de la actividad del mar, pues. Claro, ahora fíjate, con la responsabilidad que tienes y que estás asumiendo, podemos ir desglosando cada uno de los entes. Por ejemplo, te pregunto, ¿cómo es Tomarte algo? Bueno, porque fue muy inestable, algunos decían está quebrada, no va a seguir, no va a poder, las naves no tienen la calificación y el uso adecuado. Conferri ahorita tiene una nueva presidenta, se llama Rosana Sánchez, una abogada bastante preparada, con mucha experiencia. La operación, y perdona David, sigue siendo Puerto La Cruz Margarita, nada más. Sí. Antes salía de Sucre, incluso hace años. Entonces, sí, y Conferri viene ahorita en una renovación. Decían ahorita, la semana pasada, que la presidenta encargada estuvo con la ministra Jacqueline Farías en el puerto de La Leuroja, en Puerto La Cruz, también una operación en conjunto con una naviera venezolana que se llama Naviera Paraguaná. Ellos tienen un ferry, se está haciendo ahorita como una especie de colaboración conjunta entre la empresa pública y la empresa privada, para nosotros subir más, vamos a agregar
a finales de este mes 750 pasajes y más 200 puestos de vehículos de carga en ese buque. Entonces, ¿cuál es el gran reto de Conferry? El gran reto de Conferry es generar las estrategias fuertes, suficientemente sólidas para lograr una comercialización de la ruta y lograr que los barcos sean sustentables, porque todo lo que siempre debemos pensar que cada barco y cada travesía genera unos costos, y estos costos tú los subvencionas siempre con en este caso pasaje y en este caso carga, y poder lograr que la empresa logre conectividad de los ciudadanos. Claro, ahora David, ¿cuántos ferries tiene en este momento operativos la empresa? La empresa tiene el ferry Virgen del Valle, que ahorita está en un mantenimiento especial del ferry, los barcos siempre tienen que hacerle mantenimiento, claro. Y va a agregar ahorita el ferry de Naviera Paraguaná. O sea, tendría dos por lo pronto. Dos buques, y son los dos buques más grandes, que eso es importante, porque ¿qué pasa? Cuando tú agregas mucha capacidad de movilización, tú también tienes un tema de mercado, ¿sí? Entonces, agregando estos dos buques, primero vamos a agregar Paraguaná y después vamos a agregar a la ruta Virgen del Valle. Bueno, vamos a tener un nivel de conectividad con la isla bastante importante. ¿Y la posibilidad de crecer en el futuro? Bueno, ahí con esas plazas que tenemos ahorita, que se van a generar, porque ahí hay otras navieras, está Navibus, está Gran Cacique, hay otros actores privados. Entonces, con esas nuevas capacidades que se van a generar, lo que pasa es que también, como viene creciendo la economía, va a haber también una disposición sobre todo de movilización de mercancías hacia la isla. Entonces, nosotros vamos a ir copando ese espacio del mercado, y en la medida que la economía siga creciendo y se siga dinamizando, tenemos que seguir buscando otras alternativas para seguir creciendo. Pero vamos a agregar dos barcos de gran porte. Esos barcos tienen un gran porte para esa ruta. ¿Sí? No es importante. Mira, entremos en el caso de los puertos. Carpático, dicen algunos. ¿Cómo están funcionando? ¿Cómo están los puertos nacionales? La Guaira, Puerto Cabello, el oriente del país, el estado Zulia, Falcón, en fin. Bueno, los puertos vienen en una dinámica de crecimiento, como la economía nacional. Los puertos van creciendo en función de la economía, del crecimiento del Producto Interno Bruto. Yo te puedo decir que por lo menos del 2022 hacia acá, el crecimiento de los puertos ha sido consecutivo. Hemos tenido años que hemos crecido por más del 10% en la movilización de carga. Y te puedo dar un dato referencial. En el 2021, uno de nuestros puertos principales, el puerto de La Guaira, movió 140.000 teus. 140.000 teus son contenedores de 20 pies. ¿Sí? Así se mide la carga contenerizada de los puertos a nivel internacional. Entonces, 140.000 teos y tuvimos una proporción de promedio de 140 buques de contenedores. Porque tú puedes tener movilización de buques, contabilizar buques de distintos portes, pero en el específico de contenedores tuviste 140.000 teos, 140 buques. El año pasado pasamos los 300.000 teos, es decir, un crecimiento del 100%, y pasamos los 300 buques. Pero no solamente pasamos los 300.000 teos y los 300 buques, sino que en aquella época los buques eran de un porte mediano, un porte pequeño. No pasaban de 400 containers, no pasaban de 600 teos. Si llegaba uno de 500 teos, nos emocionábamos muchísimo. Bueno, era época de COVID, época de sanciones, las sanciones estaban muy fuertes, y todo lo que sabíamos, pues, que dejamos de exportar el petróleo y todo lo que impacta. Te voy a interrumpir ya vamos a retomarte enseguida. Lo que pasa es que tenemos que hacer una pausa, David, y vamos a continuar contigo y retomas, te repito, el tema de los puertos. Conversamos con David Quintana Rivas, viceministro de Transporte Acuático. Científicos en Suiza han hackeado los límites de la ceguera desarrollando modelos de inteligencia artificial capaces de diseñar prótesis visuales de alta resolución. El algoritmo, entrenado por el Neuro AI Lab, funciona como un software de mapeo cerebral que predice los puntos exactos de estimulación necesarios para renderizar rostros y objetos directamente en la mente. Esta tecnología busca revolucionar las prótesis corticales para quienes tienen daños severos en la retina o el nervio óptico. El sistema actúa como un puente digital que inyecta datos en la corteza visual, sorteando los ojos para dibujar la información directamente en el cerebro.
Hasta ahora estos implantes eran muy rudimentarios y solo proyectaban destellos de luz aislados y formas básicas. Sin embargo, al usar inteligencia artificial para estimular zonas cerebrales superiores, este avance optimiza la señal para pasar de simples píxeles borrosos a imágenes fieles a la realidad. Ricardo Rad, Televen. Bueno, seguimos conversando con David Quintana Larriba, viceministro de Transporte Acuático. Importante, ¿no? Habíamos quedado, hablábamos de puertos, hablábamos de los buques, hablábamos de la envergadura de los containers que llegaban. Bueno, y ver si en el futuro los buques de gran calado también van a verse otra vez en las radas de La Guaira, Puerto Cabello, en fin. Sí, Carlos, bueno, te comentaba. Entonces, cuando estábamos en esa época, los buques eran de pequeño, mediano porte. Hace poco, hace 2 semanas, tuvimos el CMA-CGM Valley, que es un buque transpacífico de 360 metros, 66 metros de lora, 51 de manga. Ese es eso es uno de los buques más grandes que vas a ver por la región. Entonces, ¿qué te está diciendo esto? Que ya estamos haciendo rutas continentales, hacia Venezuela, directa. Esas rutas, no es que viene un barco directo, esas rutas van metiendo en itinerarios puertos. Hacen puertos por Asia, van recogiendo cargas, son barcos de 15.000 TEUs. Esos TEUs que son recogidos en Asia son distribuidos en el Caribe. Entonces tocan Panamá, tocan Colombia, tocan no tocaban Venezuela y ahorita incluyeron en su itinerario de viaje Venezuela. El 23 de junio tenemos otro de gran calado. Y como lo decíamos hace poco, cuando una de esas líneas navieras, esta es la tercera línea naviera más importante del planeta, esta línea naviera tiene más de 600 buques en todo el mundo, conecta más de 400 puertos, conecta 160 países. Cuando una línea naviera de esas decide poner a Venezuela dentro de sus itinerarios, las otras también lo hacen. Entonces ya estamos viendo cómo MSC, que es la primera línea naviera del planeta, que tiene capacidad de mover más de 7 millones de TEUs al año, también está incluyendo barcos de gran porte hacia Venezuela. ¿Esto qué significa, David? Que hay una reanimación de la economía, que hay potencialidad económica y que se están realizando más compras, en fin, todo ello expresa. Esto se genera por las concentraciones y los volúmenes de carga que manejan los países o demandan los países. Una línea naviera que consiga, por ejemplo, 300 contenedores de Asia a Venezuela, no va a poner un buque de estas dimensiones para dejar 300 contenedores en un país. Entonces, ¿qué hacen normalmente ellos? En los países donde tienen mayores volúmenes, agregan la carga de ese país pequeño y a través de barcos que feeder los van conectando y van distribuyendo en barcos regionales esa carga pequeña que va para los otros países. Ahora, David, una curiosidad, ¿qué tipo de productos son los que están llegando fundamentalmente a puertos venezolanos? Bueno, de todo, porque productos terminados, productos intermedios, parte electrónica, consumibles, automóviles han crecido muchísimo. Antes ya estaban viniendo carros prácticamente en contenedores, ahora vemos barcos que traen carros completos, ¿sí? Entonces, bueno, la reactivación es bastante diversificada en todos los sectores. Entonces, a medida que va creciendo toda la parte comercial, vamos teniendo ese intercambio comercial en todos estos sectores. ¿Eso se está observando, por ejemplo, David, en La Guaira, Puerto Cabello o en todos los puertos nacionales? En todos los puertos. ¿Cuáles son los que tienen mayor actividad? La Guaira y Puerto Cabello. Los principales puertos de Venezuela son La Guaira y Puerto Cabello. La Guaira tiene un performance muy importante porque en La Guaira el gobierno nacional, el presidente Chávez, el presidente Maduro, realizaron una inversión importante para construir la terminal especializada de contenedores. Una terminal especializada de contenedores te hace que tú puedas generar tiempos operativos mucho más rápidos para las líneas navieras. Y esa inversión también generó unos trabajos de profundidad. Los barcos de gran porte requieren profundidad y requieren tecnología para hacer trabajos muy rápidos. ¿Y eso lo tiene La Guaira? Eso lo tiene La Guaira. Puerto Cabello, bueno, Bolipuerto viene desarrollando algunas actividades ahí para modernizar
se han hecho también algunas inversiones para mejorar, lo decía el presidente de Bolipuertos ayer en Venezolana de Televisión, para mejorar la capacidad de maquinaria operativa. Pero bueno, así se van especializando los puertos. Y Puerto Cabello, como está está en el centro occidente, donde está la mayor cantidad de producción nacional, es un puerto que recibe muchas materias primas. Entonces vemos un puerto con un performance muy importante sobre materias primas y vemos un puerto muy importante con un performance creciente en el tema de contenedores. Sí, ahora Puerto Cabello requerirá seguramente en el futuro una gran inversión para ponerse a tono también a lo que va a ser la llegada de buques de gran calado y todo ello. Sí, bueno, en La Guaira menos, por lo que te digo, se hizo una gran inversión. Se hizo la inversión. Sí, en Cabello, bueno, sí, se tienen que hacer algunas inversiones para lograr generar barcos como el que vimos en La Guaira, pero bueno, todo va a ir creciendo en las demandas. Mira, Singapur el puerto de Singapur es el segundo puerto más importante del planeta. Ellos tienen un plan de desarrollo portuario del 2050. Ellos están desapareciendo el puerto principal y están construyendo otro puerto. Esos puertos los van construyendo, ese puerto lo van a construir en 4 fases. Hasta que ellos no alcancen su máxima capacidad de crecimiento, porque el dinero tiene que venir ahí, no son rentistas. Entonces ellos no construyen elefantes blancos. Entonces nuestros puertos ahorita tienen capacidades instaladas para ir acogiendo la demanda, porque tuvimos demanda en 2008, 2009, 2012, tuvimos demanda mucho más fuerte que la que tenemos ahorita, vamos creciendo, pero también nos vamos adaptando con la dinámica económica. La dinámica económica va trayendo más recursos y los puertos van creciendo. Los puertos fueron afectados también por las sanciones. Sí, pero digo, tienen que adaptarse esos puertos. Ahora fíjate, para movernos en el tiempo, de eso me respondes al regreso. ¿Cómo están, por ejemplo, Zulia, cómo está Guanta y cómo están puertos en el estado Falcón? Vamos a regresar enseguida contigo, David. Estamos con David Quintana, viceministro de Transporte Acuático. Especialistas en salud advierten sobre el aumento de casos de la llamada joroba tecnológica, una alteración postural asociada al uso prolongado de teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos electrónicos. El problema se produce cuando la cabeza permanece inclinada hacia adelante durante largos periodos, aumentando la presión sobre el cuello y la columna vertebral. Esta sobrecarga puede provocar tensión muscular, dolor cervical y cambios progresivos en la postura. Aunque antes era más frecuente en adultos, médicos alertan que cada vez se detectan más casos en niños, adolescentes y jóvenes, debido al tiempo que pasan frente a las pantallas. Los expertos señalan que mantener una postura adecuada, elevar el dispositivo a la altura de los ojos y realizar pausas frecuentes puede ayudar a prevenir estas afecciones musculoesqueléticas. Ante el incremento del uso de la tecnología en la vida cotidiana, profesionales de la salud recomiendan adoptar hábitos ergonómicos para evitar complicaciones que con el tiempo podrían afectar la movilidad y la salud de la columna vertebral. Adalis Freites, Televen. Bien, continuamos con David Quintana Arriba, viceministro de Transporte Acuático, para culminar la parte de puertos. David, te pregunté por Zulia, Guanta, puertos de Falcón, ¿cómo va la situación ahí? Mira, esos puertos vienen también creciendo. A medida que vaya creciendo la dinámica petrolera, ellos son puertos que están enclavados en donde está la mayor producción de petróleo. Entonces, ellos siempre han sido puertos que soportan la parte logística petrolera. Por ejemplo, los coil tubing, las tuberías, todo viene por esos puertos. Ahorita hay una ruta que está conectando Houston, está trayendo mucho material petrolero para esta logística, que está conectando Guanta, está conectando el Zulia. Entonces ahí se vienen verificando unos incrementos importantes de este tipo de material, pues de mercancías. ¿Sí? Pero también tiene sus rutas tradicionales, también llegan las líneas tradicionales y igual vienen con la misma dinámica económica. Va creciendo el PIB, va creciendo el flujo de contenedores, los números están por ahí, 8, 10%, y ellos vienen en la misma dinámica del país. Y con la actividad petrolera que está, vislumbrándose, sobre todo en el oriente del país. Bueno, el Zulia también se reanima, va a llegar muchísimo. O sea, esos puertos tienen que ajustarse con celeridad también a recibir el volumen, el quantum de esa carga que esos viene. Puertos sí, y están muy capacitados porque tienen la historia ahí. Entonces, realmente creo que, y como te digo, cuando tuvimos el periodo más fuerte, que el periodo sanciones fuertes, COVID fuerte,
Entonces vienes en un periodo de crecimiento. Entonces hay unas buenas capacidades instaladas para nosotros poder responder actualmente a la demanda, pues. Mira, una empresa histórica que en su momento ocupó un lugar importante, los diques y astilleros nacionales. ¿Cómo está la situación de Dianca? Bueno, Dianca ahorita sigue con el tema de que, bueno, cuando tú afectas la economía por algunas sanciones, tú afectas el negocio principal de la empresa y las capacidades de reinversión no son las mejores. Pero, por ejemplo, ahorita estamos en Dianca, voy ahorita para allá a supervisar un trabajo, estamos ahorita en el ensamblaje de unas gabarras que van a ir para Carbozulia, que es una empresa que está teniendo mucho éxito del gobierno nacional en la exportación de carbón en el Zulia. Entonces, Dianca ahorita, no solamente Dianca, la industria naval a nivel del país, con toda esta reactivación, está empezando a tener mayor demanda de trabajo y vamos a participar también activamente del desarrollo económico. Yo vengo del Zulia, Canalizaciones, que es un ente también adscrito a nosotros, tiene un dique flotante, te pongo ese ejemplo. Y está en el Zulia, donde está el pleno corazón petrolero, ¿sí? Ese dique flotante no tiene espacio libre porque todas las embarcaciones están buscando servicios ahí. Entonces es una empresa que ahorita va a tener un gran protagonismo porque la industria se está reactivando. Y lo importante de eso es que ella impacta a toda la industria que está alrededor de esas industrias gigantes. Entonces hacen un punto y círculo con esas industrias que están alrededor, que de repente por el tema de económico tuvieron que buscar otras alternativas, pero vuelven a su matriz y empiezan a generar estos servicios que son tan importantes. Dianca tiene un punto referencial importante, está al lado de Puerto Cayo, que es nuestro puerto principal, y los buques pueden buscar servicios tanto a flote, porque no solamente es ir a una fosa o ir a un sincrolift, sino también a flote en muelle. Entonces tú puedes hacer reparaciones, pero bueno, es una empresa que va a importar, que importa mucho en este momento estratégico para el sector. Ahora fíjate, ¿cómo se puede vincular, David, la inversión internacional? ¿De qué manera estas empresas internacionales, sobre todo en principio en el área petrolera, luego, bueno, se flexibilizará y se hará mucho más amplio? ¿Cómo esas empresas petroleras internacionales pueden también ayudar en un momento determinado a estos puertos para darle, digamos, un mayor volumen y una mayor capacidad? Sí, bueno, estas empresas vienen relacionadas con nosotros de siempre. O sea, las principales navieras de Venezuela siempre son las que traen prácticamente los barcos de container a Venezuela. ¿Qué pasa ahorita? Ellas están generando mayor actividad en el país. El gobierno nacional ha desarrollado una cantidad de políticas para generar las garantías para las inversiones extranjeras. Tenemos el centro de inversiones que creó el gobierno nacional para generar estos tipos de mecanismos. Pero fíjate, tuvimos la visita del vicepresidente de CMA-CGM. Están llegando estos barcos de gran calado, también van a llegar estos barcos de gran calado de MSC. Vienen también personas de MERS, que es la segunda línea naviera más importante del país. Pero no solamente el impacto a las empresas extranjeras o internacionales, sino el impacto que va a suceder o está sucediendo con las actividades conexas, porque cuando tú tienes un puerto, tú necesitas transporte terrestre, necesitas gandolas que no son de Estado, la tienen ciudadanos en su mayoría venezolanos, que hacen ese transporte terrestre que demanda la logística portuaria. Necesitas estibadores o recursos humanos, que son los que hacen las operaciones de estivo y desestivo de los buques. Te iba a preguntar la formación de ellos, porque como hubo ese bajón, de repente el personal pues buscó otras alternativas o se fue del país. Es mixta, ojo, y hay mucho. En Bolipuerto hay gente que tiene muchísima experiencia. Tú agarras cualquier trabajador de Bolipuerto y te puede explicar perfectamente cómo funciona un puerto aquí o en cualquier parte del mundo. Eso es algo muy bonito. Pero también, como te digo, tenemos actores del sector privado que cada quien va profesionalizando y capacitándose su personal, y tenemos gente muy preparada en el sector. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tratar de hacer las cosas muy bien para que este gran auge se sienta bien atendido y siga impactando a la mayor cantidad de familias venezolanas. Bueno, gracias por toda la información, David. Esto por lo general no se aborda en forma tan abierta y pública, pero sirve de orientación fundamental, ¿no?, para que nuestros televidentes se ubiquen cómo están las cosas y cómo es la actividad. Y habrá oportunidad en otra ocasión de seguir hablando de estos temas. Bueno, hacemos la pausa y al regreso estará el segmento de deportes en la primera emisión.
La superestrella del fútbol Ronaldinho Gaucho ya llegó a Venezuela para su participación en la Liga Monumental. Feliz mañana, compañeros de Noticiero. Nos encontramos acá desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en donde vamos a recibir a Ronaldinho Gaucho en nuestro país para lo que será su encuentro del día 6 de junio. Vamos a verlo. El astro brasileño aterrizó en nuestro país para lo que será su encuentro este fin de semana. Será la segunda ocasión que el ex Barcelona y Milan esté en Venezuela para participar en la Liga Monumental. También será la primera ocasión que el jugador que ganó el Balón de Oro en 2006 visite Petare en un partido que será transmitido por las pantallas de Televen. Así que ya lo saben, amigos televidentes, a partir del día 6 vamos a poder disfrutar a Ronaldinho Gaucho acá en Venezuela jugando en Petare, en nuestro país. Justamente lo vamos a poder disfrutar por acá por las pantallas de Televen. Con eso volvemos al estudio. Bueno, tremendo espectáculo. Seguimos con más fútbol. El Benfica confirmó el interés del Real Madrid por su entrenador José Mourinho en caso de que Florentino Pérez sea reelegido presidente en las elecciones del club merengue que se llevarán a cabo este domingo. Y la Confederación Brasileña de Fútbol informó que Neymar no viajará con la delegación a Cleveland para jugar el último amistoso de la selección contra Egipto antes del Mundial. El astro brasileño de 34 años se quedará en Nueva Jersey en tratamiento de fisioterapia e intensificando su recuperación física. Tras haber sufrido en mayo una dolencia muscular en la pantorrilla derecha, su debut con la selección en el Mundial contra Marruecos como parte del Grupo C aún está en duda. El Liverpool de la Premier League inglesa ha hecho oficial el fichaje del entrenador español Andoni Iraola, de 43 años, para sustituir al neerlandés Arne Slot, destituido el pasado sábado. Aunque el club inglés no ha revelado la duración del contrato del técnico vasco, procedente del Bournemouth, de la prensa británica apunta que el acuerdo se ha cerrado por 2 temporadas. El propio Iraola destacó el enorme atractivo de dirigir a un club histórico, la calidad de la plantilla y la oportunidad de pelear por títulos importantes. Y la selección española de fútbol ya se encuentra camino a Estados Unidos para la concentración previa al inicio de la Copa del Mundo. Tras empatar con Irak, el seleccionado abandonó Galicia desde el aeropuerto Rosalía de Castro de Santiago con destino a Nashville para desplazarse posteriormente a Chattanooga, donde quedará concentrada durante la fase de grupos del Mundial 2026. España iniciará su camino en la cita mundialista el próximo 15 de junio contra Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, ciudad donde también disputará su segundo partido del Grupo H ante Arabia Saudí. Amigos televidentes, sean bienvenidos a otro episodio de Alta Esfera. Nos encontramos en el stand de Pasarela Profesional y a mi lado se encuentra Yariana Pérez, quien es la coordinadora de medio. Bueno, nuevamente Pasarela Profesional participando en la Expo Belleza y Bienestar de Farmatodo. ¿Cuáles son los objetivos que tienen ya en esta 4ª edición? Pues estamos contentísimos, emocionados con esta 4ª edición de Expo Belleza y Bienestar Farmatodo, Pasarela Profesional y Gama Italy. Por supuesto tenemos un stand con muchas sorpresas, dinámicas y experiencias para que el público de verdad pueda disfrutar y vivir la diferencia de lo que hemos vivido el año pasado y los años anteriores con esta de este año, que está espectacular y no se la pueden perder. Ahora, Pasarela Profesional siempre le gusta divertirse, ¿no? Con los clientes, con las personas que llegan al stand y siempre tienen esos juegos, como dices tú, esas dinámicas. Pero ahora hablando de los productos, ¿hay algún producto estrella por allí, un producto el que más piden o algo nuevo que quieran promocionar? Básicamente lo que queremos es traerles cuál es el futuro del cuidado capilar. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo vamos a demostrar? A través de un diagnóstico virtual en vivo, con una fotografía de tu pelo, te vamos a decir cuál es la necesidad que tiene tu cabello y sobre la cual podemos ayudarte, sobre la cual podemos atender con nuestras líneas de productos. Tenemos lo que representa la tecnología del cuidado capilar a través de las tendencias de protección térmica, salud del cuero cabelludo, tienes reparación intensiva y tienes reparación molecular. Todas estas líneas de productos Pasarela Profesional te van a ayudar a atender cualquier necesidad que tengas y frente a esas necesidades y a esas tendencias de lo que representa la tecnología del cuidado capilar hoy en día. Yariana, de verdad que muchas gracias por la entrevista y que por supuesto sigan todos los éxitos y nos vamos encontrando en las próximas Expo Bellezas que están por venir. Yo soy Manuel da Silva, hasta una próxima Alta Esfera.
esta hora hacemos nuestra última pausa por hoy en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, la actual Sony Pictures crea o prepara una película biográfica sobre Shania Twain. Y además pronto, Televen Max. Ya venimos. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Yo soy Albanis Aray y ya estoy lista para acompañarlos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Iniciamos las noticias con una lamentable información y es que Marjane Satrapi falleció el día de ayer a los 56 años. Así lo confirmó su entorno más cercano y familiares, quienes aseguraron que la célebre artista, historietista y cineasta iraní-francesa, nominada al Oscar por Persépolis, murió de tristeza en su residencia de París, al no haber podido superar el duelo por el deceso de su esposo Matías Ripa. Ocurrió en abril en 2025. Satrapi deja una huella imborrable en la cultura contemporánea y el activismo gráfico gracias a su estilo único y compromiso político. Camila Cabello terminó oficialmente su relación sentimental con el heredero multimillonario Henry Jr. Calhoun, tras poco más de un año de noviazgo. Medios internacionales confirmaron el quiebre de la pareja, señalando que la ruptura ocurrió de forma amistosa y de mutuo acuerdo. Ambos decidieron tomar caminos diferentes debido a sus respectivas agendas, poniendo fin a la que había sido una de las relaciones más discretas y reservadas de la cantante de origen cubano. Su relación comenzó a mediados de 2025 cuando fueron captados juntos de forma cariñosa durante el E-Prix de Mónaco. Con esta ruptura, Camila regresa formalmente a la soltería tras haber dejado atrás su mediático y largo historial de idas y venidas con el canadiense Shawn Mendes. Rosalía se ve obligada a posponer varios conciertos por una emergencia familiar. La cantante española aplazó los 3 conciertos de su gira Lux previstos en Florida entre este jueves y el próximo lunes por una emergencia familiar, anunciaron las salas de Miami y Orlando donde se iban a celebrar. La estrella de 33 años estaba a punto de iniciar la etapa norteamericana de su última gira mundial, que la iba a llevar por 11 ciudades en Estados Unidos y Canadá. Asimismo, Rosalía tenía previsto celebrar 2 conciertos en Miami este jueves y el sábado, y otro en Orlando el próximo lunes. La Era del Hielo 6 lanza su primer adelanto. Después de 10 años sin una nueva película de la saga principal, La Era del Hielo regresará a los cines. Disney y 20th Century Animation publicaron el primer teaser oficial que será la próxima entrega de la franquicia animada, que volverá a reunir a Manny, Sid, Diego, Ellie, Boog y Scrat. El avance confirma que la película llegará a las salas en febrero de 2027. Se trata de la primera producción cinematográfica de la franquicia desde La Era del Hielo, Choque de Mundos, estrenada en 2016. Sony Pictures está desarrollando oficialmente una película biográfica sobre Shania Twain, titulada Provisionalmente Shania. La producción profundizará en la extraordinaria vida de la máxima exponente femenina del country pop global. El proyecto estará encabezado por Lee McKendrick, quien no solo participará como actriz, también se encargará de escribir y dirigir el largometraje, según información reportada por Deadline. Esta película biográfica contará con la participación de la cantante como productora junto a Amy Karp
Este anuncio también coincide con un momento muy activo para la estrella, quien también tiene programado el lanzamiento de su 7º álbum de estudio, Little Miss Twain, para el próximo 24 de julio. El traje oficial de Homelander, interpretado por Anthony Stark en la emblemática serie The Boys, ha sido puesto oficialmente en subasta tras el gran final de la producción. El vestuario forma parte de una venta organizada por la casa de subastas Popstone, donde más de 200 artículos de la serie están disponibles. La puja por este traje arrancó en los $4,000. Rápidamente se disparó y superó los $17,000 en sus primeras horas. En algunas plataformas se reportaron ofertas infladas o fallos masivos que alcanzaron cifras absurdas, pero el valor real verificado del mercado sigue escalando de manera controlada entre coleccionistas. También se dio a conocer que los ingresos generados por los trajes y la utilería de esta subasta oficial están destinados a ser recaudados para distintas organizaciones benéficas. Kenia Os evita responder a rumores sobre ruptura con Peso Pluma. La cantante fue abordada por la prensa en medio de las especulaciones sobre una posible ruptura con Peso Pluma y versiones que apuntan a una supuesta hospitalización antes de su viaje a España. A su llegada a un evento, un reportero intentó obtener alguna declaración de Kenia Os. Sin embargo, la intérprete continuó su camino sin detenerse ni responder a los cuestionamientos. Pese a ello, la cantante siguió avanzando sin emitir comentario alguno. Ante la falta de respuesta, el corresponsal continuó intentando entablar una conversación con la creadora de contenido. La situación se repitió cuando el reportero decidió preguntar directamente sobre los rumores que han circulado en las últimas semanas relacionados con su relación sentimental y su estado de salud. El exnovio de Rumor Willis negó las acusaciones de maltrato en plena disputa por su hija. El músico Derek Richard Thomas negó este miércoles las acusaciones de maltrato formuladas por la actriz y la acusó de utilizar a su hija de 3 años en contenido de humor para adultos sin su consentimiento. Según documentos judiciales recogidos por TMZ, en los nuevos escritos legales, Thomas aseguró que nunca actuó de manera agresiva o inapropiada hacia Willis en el marco de la disputa por la custodia de su hija Louetta de 3 años. Amigos actuales, finalizamos las informaciones por la mañana de hoy. Regreso al set principal con mis compañeros. Bueno, ya culminamos esta primera emisión del noticiero de Televen, agradeciéndoles de costumbre su preferencia. Televen está en todo y el noticiero también. Nuestra próxima cita será hoy a las 12 del mediodía, no se la pueden perder. Además, les recordamos descargar nuestra aplicación Televen Stream para que siempre esté en contacto con nosotros. En Instagram nos encuentra como Televen TV y el _noticiero Televen. En YouTube estamos presentes como Televen TV con toda nuestra programación y no olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. También los invitamos a seguirnos en nuestro canal en WhatsApp, el noticiero Televen, para que estén al día con las noticias. Bueno, recuerden, Televen está en todo y pronto Televen Max será hasta el lunes. Como siempre, les deseamos buen fin de semana y a las 6 en punto, repito, el lunes estaremos nuevamente con la primera emisión del noticiero de Televen.